de contar, de decirme que no estoy grabando, ¿ok? Entonces, los ciclos biológicos celulares memorizados se llaman. Entonces, estos ciclos biológicos celulares memorizados son un concepto se ha usado principalmente, ya saben, en la biodescodificación, en la psicogenealogía y en algunas corrientes de la psicología corporal o energética. Y no forma parte del conocimiento científico tradicional. O sea, yo no les puedo decir, sí se habla en la psicología de la genética, de que los genes tienen memoria, de que los genes pueden pasar iguales como sea, pero que se pueden modificar de acuerdo a las conductas ambientales, de las situaciones ambientales, puede modificarse el gen para poder sobrevivir en determinadas situaciones, ¿verdad? Eh, en los ciclos biológicos se pueden también modificar, trabajando los unos, trabajando, volviendo ahí, interpretando las cosas, todo lo que nosotros hacemos, que ustedes ya lo han hecho conmigo, todas esas cosas se pueden hacer para tratar de arreglar esas memorias celulares que tenemos nosotros, esas grabaciones que tenemos ahí. Entonces, ¿qué son los ciclos biológicos celulares memorizados? Son patrones emocionales traumáticos. Acuérdense siempre, emocionales y traumáticos que el cuerpo graba, memoriza a nivel celular, está en sus células y que tiende a repetirse de forma cíclica cada cierto tiempo. Y hoy vamos a ver eso. Hay ciclos que se dan de 9 a 10 años. Ustedes saben, yo trabajo mucho con los ciclos de 9 a 10 años, pero hay otros ciclos que se dan cada 2 años, que se dan para las fechas de nacimiento o que se repiten más o menos cada año, que se repita, por ejemplo, cada verano, cada invierno, situaciones dependiendo de qué fue lo que pasó, qué puede haber de una memoria celular. Por ejemplo, un ejemplo que les de un trauma, una situación que pudo haber pasado. Cuando una niña, digamos niña X o niño, abusan de esta persona, digamos en un día muy soleado, en un verano, en un parque, estaba en el parque, eso sucedió durante el verano, durante un momento en que estaba jugando en el parque, bueno, X o Y. Este niño celularmente o esta niña celularmente graba esa memoria de lo sucedido en ese sitio, en ese día en particular y hasta con el clima. Tanto que hay muchas personas que desarrollan, por ejemplo, alergias a salir al sol en el verano, o alergias a ir a parques, o alergias a que estaban consumiendo alguna cosa, comiendo algo precisamente en el momento que les sucedió, las cosas que les pasaron. Entonces tienen memoria celular. Y cada vez que, por ejemplo, esa persona pasa por un sitio que se parezca al mismo parque, que tenga el clima, que sea en la época del año que sucedió, va a tener una reacción. Su cuerpo va a tener una reacción porque el cuerpo recuerda las cosas que le sucedieron. ¿Ok? Entonces, la idea central es que el cuerpo y el inconsciente registran todos los eventos significativos, traumas, pérdidas, enfermedades, todas estas situaciones quedan grabadas, quedan registradas y luego se reactivan en ciertos aniversarios biológicos, porque somos cíclicos. Acuérdense de eso. El ser humano es ciclos, ciclos. Nosotros vamos en ciclos. Ustedes van a ver los que van a, las que van a ir aquí a México, allá, los mayas, cuando yo fui, que estuve hablando con ellos también tienen ciclos, pero sus ciclos son de 7 años. Entonces, ustedes saben que los mayas fueron los mejores cartógrafos que habían en el mundo. Ellos ya tenían determinadas las estrellas, sabían Saturno, por dónde salía, cuándo era mejor época para tal cosa, para tal otra. Y el número 7 para ellos es fundamental, sagrado por muchísimas razones. Yo ya les he dicho a ustedes que el número 7, además de que tiene ese es el momento en que nosotros volvemos a la introspección, vamos hacia adentro. El número 7 es como un maestro que cayó en el número que no era. El número 7 es muy conectado con la espiritualidad. Lo que pasa es que como el 7 está todavía en el proceso, se deja llevar mucho, ¿no? Por emociones, por situaciones que le han pasado. Y por favor, alguien que tenga el micrófono, me lo cierran. Jasmine, ciérrame el micrófono. Entonces, el siete siempre tiene sus problemas. Por más conectado. Jasmine, apágame el
el micrófono, porfa. A ver si ya me lo pago. Entonces, esas cosas suceden con el 7. Entonces, ustedes se van a dar cuenta. Y ellos son, los mayas eran los mejores, yo creo que numerólogos que habían en el mundo y utilizan la numerología para todos los números. Entonces, hacen que eso también se va a hacer allá, el oráculo maya. El sacerdote maya que va a estar allá les va a hacer el oráculo maya. Y eso es una belleza. A mí me lo hicieron y es con animales, le sale a uno cuál es el animal de cada persona, quién lo guía. A mí me guía un águila. Es una cosa muy bella. Ustedes va a gustarles mucho. Ahora, las características claves. Los ciclos se cree que pueden activarse sin que la persona sepa conscientemente y eso es así. Simplemente están en nuestro subconsciente que es automático. Desencadena síntomas, enfermedades o crisis emocionales en momentos específicos de la vida que uno no tiene idea. ¿Y cómo? Son memorias celulares y pueden venir de nuestros antepasados. Puede ser, digamos, que mi abuelita, mi bisabuela murió ahogada. O tuvo intentos de ahogo, o tuvo intentos de suicidio, de algún trauma súper fuerte. Eso pudo haber pasado a su mamá, a su hija, que pasó a la otra hija y que llegó a mí. Y puedo yo estar que porque ella trató de suicidarse varias veces por varias cosas, puedo estar yo teniendo síntomas de las situaciones que pasaron en esa época con ella en épocas similares en mi vida, sin tener una idea de por qué. Que por qué yo me empiezo a deprimir durante tal mes o tal fecha, esos son días terribles, no tengo ni idea por qué, pero digamos que el 14 o 15 de febrero, por decir algo, me empieza a dar una depresión terrible, yo siento como ganas de suicidarme, como ganas de salir corriendo, no me hallo en la ropa, me da ansiedad, todas esas cosas, sin haber pasado absolutamente nada. Eso pueden ser memorias celulares que trae la persona de ancestros, de gente que ha tenido situaciones muy difíciles pues, en la vida pasada, anteriores, vidas anteriores, ¿no? Entonces, el origen clave de estos eventos clave está en patrones que suelen originarse en eventos durante el embarazo o puede ser infancia temprana, traumas también no resueltos de los padres o antepasados que están en el transgeneracional que estoy hablándoles, eventos impactantes en fechas exactas del pasado que siempre, como les digo, pudo haber pasado. Y eso lo hacemos mucho cuando hacemos sesiones nosotras. Siempre, por ejemplo, que si la niña tuvo una violación a los 5 años, yo siempre las llevo a 10 años más o menos, entre 9 y 10 años, adelante para que vean cuál fue el abuso que sucedió después. Y luego otros 10 años y luego otros 10 años y se van a dar cuenta que casi siempre, la gran mayoría de las veces, no es exactamente la misma situación, pero es una situación que les causó un problema emocional bien fuerte. Los traumas no resueltos de los padres, bueno, como les digo, transgeneracional, eventos impactantes en fechas exactas del pasado, eso puede pasar. Por ejemplo, situaciones como, por ejemplo, que digamos que al papá lo hayan matado, que algo pasó en esa fecha. Muy probablemente de acuerdo al trauma, eso se puede repetir a los 10 años más o menos de la persona. ¿Mm? Mis ciclos, por ejemplo, por decirles algo, mis ciclos van más o menos los 13. Por ejemplo, en 2023 fue un ciclo bastante difícil para mí. En 2013 y 14 más o menos otro ciclo bastante difícil para mí. El 2024, o sea, más o menos esas fechas fueron, en el 2024 no fue tan, bueno, sí, un poquito complicado porque fue cambio de vida, pero si yo me pongo a ver mis ciclos, todos han sido más o menos 9 a 10 años más o menos. Bueno, un ejemplo práctico, por ejemplo, una mujer vivió el abandono de su padre a los 4 años, a los 28, porque en este es un múltiplo de 7, dependiendo, por eso les digo que los ciclos se dan en diferentes formas. Entonces, cuando son, en este caso son múltiplos de 7, sufre una separación dolorosa. A los 35, sufre una pérdida importante en su vida. Según esa teoría, el cuerpo está reviviendo el ciclo del abandono no resuelto cada 7 años. ¿Okay?
Entonces, ahorita les voy a explicar cómo se dan las diferentes clases de ciclo. Entonces, las secuencias del ciclo biológico celular memorizado. Entonces, el evento impactante original, que es la programación original que yo les he dicho, sucede un evento altamente emocional, inesperado, vivido en soledad, como por ejemplo un abandono, una humillación. Y estamos hablando de niños pequeñitos, ¿no? Entonces, sienten un abandono, hay humillación, como humillación, por ejemplo, el hecho de ser abusado sexualmente o algo así, la persona se siente humillada. Muerte de un ser querido, rechazo o violencia. Por ejemplo, lo que vivía yo, que yo muchas veces les he contado, cuando estuve creciendo en Colombia, se vivió mucha violencia y eso me quedó marcado y eso siempre yo lo voy a tener en la cabeza. Todas las cosas que yo veía en televisión, todo el miedo que yo sentía de que algún día uno de mis papás no fueran a volver a la casa porque había mucha violencia, los podían matar en cualquier lado y efectivamente a mi papá lo asesinó. Entonces, esa clase de cosas, todo eso queda en la mente de uno, como una violencia, como que siente uno que es peligroso estar ahí. Ese evento deja una huella profunda en el inconsciente y en el cuerpo, y eso se llama un bioshock. Entonces, ejemplo, a los 6 años un niño presencia la separación de sus padres y siente miedo y abandono, pero no puede expresar. Eso es más o menos. Ahí hay ciclos. Ahora, como yo les estoy diciendo, yo les estoy contando que mis ciclos son más o menos en los 14. En 1996, yo tenía 14 años, dicen a multiplicar ahí, 14 años cuando mataron a mi papá. Mi mamá falleció después cuando yo tenía 44 años. Todas las cosas me han pasado así, más o menos en esas fechas, en los 4. Y esas son cosas que yo tengo que estar revisando en mi vida para que en un futuro 10 años más adelante estar prevenida o saber que no tengo por qué estar repitiendo esas memorias de abandono, porque eso es una memoria de abandono. El hecho de que el papá de uno se muera de cualquier manera que sea, uno se siente abandonado. El subconsciente, porque ya no tiene esa persona, ya se siente uno completamente solo. ¿Ven? Cualquier proceso que sea de pérdida, puede ser eso, una muerte de un ser querido, puede ser también un divorcio difícil, cualquier cosa de esas son sentimientos de abandono. ¿Okay? Entonces, queda registrado en la memoria celular. Las células graban no solo el evento, sino también el contexto en que pasó la situación. Entonces, está la edad, como les dije anteriormente, estación del año, olores, emociones, palabras que se escucharon en ese momento. Y todo eso se graba en el inconsciente biológico. Solo, según estas teorías que se hacen, incluso más allá del nivel mental o emocional, se graban todas estas cosas, ¿no? A nivel también del campo energético de la persona también. Muchas de estas situaciones hacen que la persona cree pensamientos sobre sí mismo, sobre lo que se merece, lo que puede esperar de la gente. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una niña de 6 años que tuvo separación de sus padres, sintió que la abandonó su papá, no solamente va a repetir esto cada cierto tiempo, sino que va a estar en su campo energético, en su matriz, en su campo energético, como un sentimiento de que a mí me abandona, de que yo no valgo suficiente, de que yo no me merezco el amor de las personas. Y si está en mi campo energético, voy a estar atrayendo gente que me va a estar mostrando ese abandono. ¿Ven cómo funciona? Esa es la manera que funciona. Entonces, también va a nuestro cuerpo, porque si yo no soy capaz de expresarlo, ya saben, todo eso lo somatiza. Entonces, lo que no se puede expresar, el cuerpo lo imprime, o sea, lo graba dentro de las memorias. Entonces, hay ciclos de repetición inconsciente, por ejemplo, a partir de un evento, el cuerpo tiende a repetir el impacto emocional a intervalos regulares, como cada 7 años, que es un ciclo de biodescodificación, cada múltiplo de la edad en que ocurrió el trauma, en la misma fecha del calendario, por ejemplo, mes, día o estación. Hay diferentes formas en que se puede repetir, depende de mi forma de trabajar los ciclos.
Digamos, por ejemplo, a los 13, a los 20, 27, 34 años, la persona experimenta rupturas o pérdidas que reactivan inconscientemente el sentimiento de abandono. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a esta persona de arreglar esa situación, de trabajar consigo mismo. Acuérdense que las cosas se le presentan a uno porque uno tiene que integrar esa situación, aprender de la situación. Eso es todo lo que le pasa a uno. Nadie viene a hacerme cosas a mí, nadie viene a lastimarme. Obviamente sí que sí tienen responsabilidad, pero esa persona se me presentó a mí porque yo tenía que trabajar en algo. Puede que yo hubiera estado trabajando algo en mí misma, que yo haya decidido, que mi alma decidió que viene a trabajar en eso, o puede que yo estoy trabajando en solucionar problemas de otras personas, de todo ese clan familiar que yo traigo, que probablemente ha venido viviendo la misma situación en forma calladita, donde nadie ha decidido arreglar el problema. ¿Ok? Ahora, síntomas, crisis o evento espejo. En el momento del aniversario biológico, algo externo como una ruptura, una enfermedad, un despido de trabajo, etcétera, activa la emoción original que no se resolvió, ¿verdad? Esto puede manifestarse como un síntoma físico, como un dolor, enfermedad psicosomática, reacciones emocionales intensas, repeticiones de patrones, por ejemplo, que uno continúa encontrándose con el mismo cucaracho, la misma pareja mala, igualito, los mismos conflictos, los mismos sabotajes. Voy a hacer negocios y me encuentro con las mismas personas que vienen a robarme el dinero. Me meto con amigas, con amistades, siempre terminan hablando mal de mí. Todas esas cosas son repeticiones de patrones. Cuando yo veo que es algo que está pasando en mi vida constantemente, porque eso no es cuento que uno diga, ah, es que todas las amigas son falsas. Ah, es que todos los hombres son malos. No es así. Que me pase a mí porque yo estoy repitiendo un patrón es otra cosa y que tengo que arreglarlo. Pero no a todo el mundo se le atraviesa el mismo problema y la gran mayoría de las personas tienen ese mismo problema una y otra vez. ¿Mm? Ustedes ya lo han visto, ¿no? Entonces, la oportunidad de tomar conciencia con estas situaciones, si la persona no es consciente, va a repetirlo, va a seguirlo. El problema es que, como yo les he dicho, como les he dicho, que vean esa película de cerrar el ciclo o cerrando el círculo, algo así. Bueno, creo que Erika fue la que me dijo la otra vez como el nombre. Bueno, cuando uno no toma la decisión de ser quien toma el primer paso, quien da el primer paso de cerrar el ciclo, voy a seguirlo repitiendo porque quiere decir que yo no aprendí. ¿Ven? Cuando yo tengo, por ejemplo, un esposo que me golpea y todas las veces me golpea y dice, yo me voy de esta casa, yo no sigo acá, y después viene él con flores y que perdóname, que dame una oportunidad y que yo voy a cambiar y que te prometo y que no sé qué, y otra vez ella vuelve ahí, vuelve y le pasa, porque siempre va a estarse repitiendo hasta que ella un día tome la decisión de decir esto no es lo que me... María, apágame el micrófono. De esto no es lo que me corresponde, esto no es para mí. Decide terminar. No, no tengo el micrófono, doctor. ¿No? Ah, qué raro. Alguien me envía ahí una María, menos que sea Yolandita. Bueno, no sé, alguno. Si ves María, ya te estoy echando culpas ajenas. Entonces, eso hace que uno repita y repita las mismas cosas, ¿no? Porque no estoy tomando la decisión de hacerlo. Si yo tomo la decisión y corto con eso, estoy cerrando ese ciclo. Estoy diciendo, ¿sabe qué? Esto no me corresponde y lo corto y lo cierro. ¿Por qué? No solamente por mí, sino por mi generación de aquí para allá. Porque esto no puede continuar. Lo hace uno por los hijos de uno. ¿Ven? Entonces, lo que no se repara, se repite. Y lo que se hace consciente, se transforma. Cuando yo conscientemente digo, sí, es que esto me está pasando y esto me sucedió precisamente porque tengo que trabajar con esto, empieza uno a transformar las situaciones. Todo lo que le está pasando empieza a cambiar. Ahora, el impacto emocional. Entonces lo resumimos, ¿no? Impacto emocional. ¿Qué le pasó a mi perro? Impacto emocional, grabación de la memoria celular, repetición
cíclica inconsciente cada X años, aparece el síntoma, crisis o evento similar, oportunidad de sanación. Cuando aparece ese síntoma y uno lo puede reconocer y sabe que ese mismo síntoma, esa misma situación pasó hace cierto tiempo, eso es un momento en el que uno tiene que sentarse a ver qué es lo que yo tengo que trabajar. Es oportunidad de sanación. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los ciclos de autonomía o ciclos verticales? Y póngale cuidado a esto, porque son repeticiones biológicas emocionales que se activan en edades específicas, que están ligados a momentos donde donde se desarrolló algo, se interrumpió la autonomía personal, capacidad de tomar decisiones, de reparar del sistema familiar, de afirmarse en el mundo. ¿Por qué se llaman verticales? Porque no se ven de forma lineal cronológica como todos, como los ciclos, por ejemplo, de 7 o de 9 años o de 10 años, sino que están comparando edades de manera vertical a lo largo del tiempo. Es como si trazáramos una línea hacia abajo desde la situación que está pasando y buscamos a qué edad se vuelve a manifestar en el patrón similar. O sea, vemos qué fue lo que pasó aquí y vamos a ver a qué edades, cuáles son las edades, por qué se está repitiendo en determinadas edades en la persona. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si algo ocurrió a los 8 años, puede repetirse a los 16, se multiplica, ¿sí ve? 8 por 2, 16, 8 por 3, 24 y así. Cada una de esas edades puede aparecer un conflicto similar en forma diferente. Ven que si estoy repitiendo por año, no estoy repitiendo por ciclo de 10 años o de 7, si no es por año, multiplicidad del día. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que no, que la niña le pasó a los 5 años algo, 5 por 2, 10, ¿qué le volvió a pasar a los 10 años? ¿Qué le pudo haber pasado como a los 15 años? A los 25, a los 20, porque estamos multiplicando es el año, la edad de la niña. Pero si fuera, lo estuviéramos viendo, digamos que descubrimos que está es en ciclos en otra clase de ciclos, y ahorita lo vamos a ver, entonces ya toca ver qué es lo que está pasando en esa clase de ciclos. Hay gente que lo repite en ciclos verticales como estos, como son los años. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la autonomía que decíamos, la independencia de la persona? Es el momento en que la persona intenta diferenciarse de sus padres o cuidadores. En esas épocas, por ejemplo, cuando se da por años, los 8 años son bien importantes para un niño. Ahí empieza, es la prepubertad y luego ya empieza a ser un niño que va a ser el adolescente, de ahí para allá. Hay determinadas edades que son fundamentales en la vida de un ser humano que cambian, que significan lo que lo llaman los milestones en el ser humano. Entonces, si en ese momento hubo un trauma, por ejemplo, sobreprotección, abandono, abuso y traición, el cuerpo, la psique, graban el fracaso en el intento de ser autónomo. O sea, no fueron capaces de pasar esa milla que tenían que hacer durante esa época. Entonces, en otras edades relacionadas con ese evento, por ejemplo, multiplicados en ciclos verticales, aquí como la edad multiplicada en su edad, se reactiva ese mismo nudo emocional y va a tener problemas. Va a tener problemas que no va a poder ir a la escuela o que se siente frustrado porque no puede conseguir una persona con una novia o alguna cosa que muchas veces a muchos niños les pasa eso, a muchos teenagers que no saben ni para dónde van, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá una niña sufre abuso emocional a los 6 años, justo cuando empieza a decir no a su madre por primera vez. Entonces, hay un abuso emocional a esa niña a los 6 años. ¿Verdad? A los 12 años tiene un problema de bullying en la escuela. Le empiezan emocionalmente a tratarla mal, se siente terrible. A los 18 años sufre una ruptura amorosa. Todo es emocional, fíjenselo cómo va. A los 24 años experimenta el despido que la deja sintiéndose inútil, que no vale. ¿Mm? En todos esos eventos hay una pérdida o amenaza a su identidad y su autonomía, a su independencia. Y son edades que son múltiples de 6, 12, 18, 24. ¿Sí van entendiendo, verdad? ¿Cómo se identifican los ciclos verticales? Detectan un evento clave de impacto emocional o pérdida de autonomía, por ejemplo, abuso, abandono, muerte, enfermedad, algún evento. Anotar la edad en que apareció.
Revisar qué edades son múltiples o fracciones de esa edad. Por ejemplo, si pasó a los 18, vámonos para atrás a ver cuáles son divisores de esos, el 6, el 12, o encontramos que a los 6 años algo le pasó y ahí vamos multiplicando y viendo a ver qué es lo que más está sucediendo de ahí para adelante. Y hay que observar si se repiten los síntomas o los eventos o si son parecidos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve identificar esta clase de ciclos? Para comprender que ciertas crisis parecen repetirse sin explicación irracional, para desprogramar las creencias, emociones y memorias limitantes grabadas en el cuerpo. ¿Por qué? Si la niña a los 6 años sufrió abuso emocional, a esa edad que los 6 años son fundamentales, tanto para los niños como las niñas. Eso es un periodo de independencia. Ellos empiezan en la escuela a tener un desarrollo diferente. Es cuando ellos quieren ser vistos, cuando quieren ser apreciados, cuando quieren que les digan, ustedes hacen bonito, ustedes hacen las cosas bien. Pero sí, en cambio, está sufriendo un proceso de maltrato emocional, donde le están diciendo todo lo contrario, esta niña puede haber creído o tiene una programación, una creencia de que ella no se merece absolutamente nada, o que lo que ella hace es terrible, malo, no lo va a lograr hacer mejor nunca, o no, o lo que ella hace siempre va a estar incorrecto, ¿verdad? Para romper el ciclo de sufrimiento heredado o impuesto. Esto también se hace, por eso es que es importante saber los ciclos, para acompañar procesos terapéuticos profundos, especialmente cuando hay abuso, trauma o patrones repetitivos en pareja o trabajo. O sea, por ejemplo, que siempre la mujer o el hombre se mete con las mismas personas y va haciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí ve? ¿Cuáles son los ciclos? Hay hombres que, por ejemplo, tuvieron mala relación con su mamá, una mamá abusadora, conflictiva, más X o Y. Siempre van a estar buscando mujeres igualitas y siempre se van a estar quejando de que tienen que terminar porque tienen problemas con ella, que no sé qué, que la mujer no la entiende, bueno, como sea que sea. Siempre van a estar repitiendo los ciclos hasta que él no se dé cuenta que lo que está haciendo es tratando de encontrar una mamá a quien controlar. ¿Ven? Por eso es que tienen muchos problemas, muchos. Y mujeres también, porque las mujeres también. Mujeres pueden vivir toda la vida buscando un papá que nunca hayan tenido y encontrándose en problemas y situaciones que realmente al final no les sirven para nada, simplemente porque no se dan cuenta qué es lo que están repitiendo, qué ciclo o cómo quedaron programadas y qué es lo que están haciendo. Ahora, ¿cuáles son las características de los ciclos horizontales? Ciclos en el tiempo. Se repiten a intervalos como de 7, 9, 11, 12 años, dependiendo del caso, ligados a fechas claves. Por ejemplo, coinciden con aniversario de traumas, muertes, separaciones, etcétera. Inconsciente, la persona no recuerda el trauma, pero el cuerpo sí lo manifiesta. Generan síntomas o crisis. Pueden aparecer enfermedades, conflictos o accidentes en esas mismas fechas. Y acuérdense que yo les comenté de los nombres. Uno no le pone los nombres de los familiares a ninguno de los hijos, a nadie, porque le está regalando uno, le está heredando a esa persona toda la historia de esa otra persona que pudo hacer. Yo les comenté de una muchacha que le puso al hijo el nombre de un hermano que lo mataron a los 24 años y el hijo tuvo un accidente terrible que quedó paralizado a los 24 años, con el mismo nombre. Esos son simplemente herencias que el muchacho estaba tratando de solucionar por ese otro familiar que falleció. Bueno, ahora, ¿qué son los ciclos horizontales? Los ciclos horizontales hacen referencia a la repetición de eventos emocionales y biológicos a lo largo del tiempo en intervalos regulares de forma cronológica, pero lineal, ¿no? Entonces, a diferencia de los verticales que son por edades, que fueron los que acabamos de hablar, los horizontales son repeticiones en fechas específicas del calendario o en franjas de años, de 7 años, por ejemplo, o de 9 o 10, como lo hago yo. Bueno, yo lo hago con todos, dependiendo del patrón que haya de las personas cuando lo identificamos, sin importar qué edad exacta podía tener la persona. Empieza con el nacimiento. ¿Ok? Entonces vamos a ver algo bien interesante que es sobre el nacimiento y la forma en que nosotros venimos a este planeta, porque desde ahí empezamos a quedar programados. Desde ahí, ¿cómo es?
todas esas células que nosotros tenemos y ese bebecito que se está formando, todas esas situaciones que pasan con nuestra mamá, y de ahí viene también el proyecto Sentido. Todas esas situaciones, las peleas, los abusos, las situaciones, los rechazos, todo lo que pasa con nosotros durante el embarazo y durante el parto, eso queda grabado a nivel celular. Y por eso es que es tan importante hacer esos viajes al vientre, vernos a nosotros, empezar a cambiar todas esas situaciones que tenemos nosotros dentro de nosotros a nivel de las células. Aprender a querernos a nosotras mismas, a darnos todas esas situaciones, todo ese amor, de cambiar esas percepciones que tuvimos de las situaciones que pasaban alrededor de nosotras. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, el uso de forceps en el parto? Ustedes saben qué son los forceps, ¿no? Los aparatos con que lo sacan a uno a la carrera. Entonces, desde la mirada simbólica de la biodescodificación dice, los forceps representan una intervención externa que impiden que el bebé complete su proceso de salida por sí mismo, porque queda estancado y no puede salir. Es una ruptura de autonomía, de independencia de ese bebé y la confianza en la vida desde el primer momento. ¿Ven? Alguien me hace que haga las cosas porque estoy atorado acá, entonces me toca que alguien lo haga por mí. Entonces el inconsciente se graba el hecho de que no puedo salir solo, necesito que me salven, salir al mundo es violento y forzado, estoy en peligro si no me rescatan. ¿Ven? Entonces, la relación con los ciclos horizontales, por ejemplo, en la biodescodificación se cree que el trauma de nacimiento puede reactivarse cíclicamente. O sea, si el niño nació con esta situación, puede que a los 10 años pueda suceder situaciones parecidas, algún trauma que lo vaya a estancar, que sienta él que lo están forzando, que está en peligro, que necesita que lo salve. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, transiciones importantes como nuevos trabajos, mudanzas, esos son cambios de vida, rupturas, decisiones grandes, momentos en los que se sale a la vida o se inicia algo nuevo. Esos son cambios trascendentales en la vida. Fechas cercanas al cumpleaños, aniversario de parto. O sea, por ejemplo, que vaya a pasar bien el cumpleaños y la persona siempre empieza a tener problemas antecitos del cumpleaños, porque empieza a tener esa memoria, voy a nacer, es mi cumpleaños otra vez. ¿Ve? Esos momentos reeditan inconscientemente el trauma de ese nacimiento, sobre todo si se vivió como violento, invasivo o peligroso. La manifestación de los ciclos horizontales en partos como con forceps, por ejemplo, ¿cómo se manifiestan los ciclos horizontales vinculados a este tipo de parto? Entonces se manifiestan a lo largo de la vida cada cierto número de años, 7, 9, 10, o alrededor del mes de nacimiento. La persona va a experimentar crisis de ansiedad, miedo a avanzar o bloqueos para empezar algo nuevo. No puedo, mamá, esos son los que dicen, no, mamá, yo no puedo ir a buscar ese trabajo, yo no soy capaz, yo no voy a empezar ahí, ¿qué tal si me dicen algo? Yo no voy a poder mudarme no sé dónde, ¿qué tal me pasa? Todo eso. Sentirse dependiente de otros para tomar decisiones, revivir sensaciones de que me empujan, que todo el mundo me obliga a hacer las cosas, no puedo salir por mí mismo, no lo logro. Enfrentar situaciones donde se sienten invadidos, forzados, controlados y después vuelven y lo repiten. Si es una niña va a sentirse invadida, forzada y controlada, se mete en una relación donde está invadida, forzada y controlada y nunca se logra salir de ahí, todo el mundo tiene que estar empujando. Ahora, el impacto en la vida adulta. Según la biodescodificación, las personas nacidas con forceps pueden experimentar patrones recurrentes relacionados con dificultad para tomar iniciativas propias, sensación de necesitar ayuda externa para hacer cualquier cosa, miedo a nuevos comienzos o cambios, todo eso le aterra. Salir de ahí, salir de su zona de confort es una cosa terrible. Tendencia a sentirse forzados o en situaciones de presión. La manifestación física es que en los ciclos horizontales también puede manifestarse a nivel físico como dolores de cabeza recurrentes, tensión en el cuello y hombros, problemas respiratorios en el momento de los cambios, o sea, cuando estamos haciendo el cambio, los ciclos, sensación de presión o de estar atrapado y no poderse uno mover. ¿Okay?
Esos patrones no son determinantes de la persona, pero están desde la perspectiva de la biodescodificación, pueden influir en cómo una persona enfrenta los cambios en su vida, las transiciones en su vida, las modificaciones que pasan, cualquier cosa, cómo las va a enfrentar, especialmente si no ha tomado conciencia de que esos patrones inconscientes están ahí debido a esa memoria celular que tiene de su momento de nacimiento. Ahora, ejemplos prácticos de ciclos horizontales. Por ejemplo, nacimos por parto con forces en octubre en octubre a los 7, 14, 21, 28, 35. En cada uno de esos años, entre septiembre y noviembre, va a empezar la persona a sentir ataques de ansiedad, sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar, pensamientos acelerados, especialmente cuando deben tomar decisiones importantes. Ustedes imagínense el bebé estancado allá que no puede salir. Imagínense ese bebé entre no puedo respirar, entre estoy aquí, tengo algo me está pasando, ¿qué es esto? Empieza con los nerviosismos, es completamente diferente a lo que estaba pasando hace 2 horas, que estaba ya tranquilito, metidito en la barriga, nada le pasaba. De un momento a otro algo está sucediendo, su corazón se acelera, siente miedo, no sabe qué es lo que le está pasando, hay opresión en el pecho porque no sabe el miedo, él no puede respirar, porque tiene que tomar ese impulso hacia afuera, salir, porque el bebé es el que hace la sacada, ¿no? Aparte de que el útero las paredes lo van sacando, él también tiene que salir. Pero si está estancado, ese es el mismo sentimiento que va a tener toda la vida. Tiene miedo a empezar algo nuevo, bloqueo, parálisis ante nuevos proyectos, nuevos trabajos, relaciones, va a creer que no va a poder avanzar por él mismo, problemas respiratorios o dolores de cabeza, manifestaciones físicas que simbolizan la presión y el esfuerzo del nacimiento, activadas en fechas cercanas al cumpleaños. Imagínense que lo saquen a uno con un forceps, es la presión en la cabeza. Eso queda como memoria celular porque es un trauma. Que me agarre con esas cosas y me estén jaloneando hacia afuera, esa presión en la cabeza se queda grabado en mi mente como que fue una situación terrible que pasó conmigo. Y más para un bebé que está recién nacido, que no tiene ni idea de lo que está pasando. Sensación de parálisis o de necesitar ayuda externa para actuar, sentimiento de no poder resolver situaciones por él mismo, esperando que alguien más lo saque o le solucione la situación, ¿no? Patrones de comportamiento. Entonces, sus ciclos pueden manifestarse con patrones recurrentes como postergar decisiones. Ustedes han visto a mucha gente, yo creo que algunos de ustedes así. Tengo que tomar una decisión importante, pero no la voy a hacer hasta que alguien me impone. O han visto hijos de ustedes, o alguno que hubo, ya hizo esto, ay, sí, después, que hubo, ya, ay, sí, después, como que postergan y postergan y postergan porque necesitan que los estén empujando. Buscar constantemente aprobación o ayuda externa, sentir que los cambios son forzados o no naturales, experimentar crisis de identidad o propósito en los años mencionados. En el trabajo terapéutico, según la biodescodificación, hay que reconocer esos patrones que me permiten tomar conciencia de la repetición consciente que estoy haciendo, prepararme para los años críticos con anticipación. Que uno ya sabe que eso pasa cada cumpleaños o cada que cumplimos, por ejemplo, cada 10 años o cada 7 años. Desarrollar recursos para afrontar los miedos de forma consciente, porque esos son miedos inconscientes que está metido allá en nuestro subconsciente, ese miedo a situaciones que van a pasar de esa manera, se quedan allá grabadas. Y acuérdense que nuestro subconsciente actúa, mejor dicho, ese sí que hace lo que quiere sin preguntarnos. Entonces, conscientemente uno tiene que saber esto es lo que me pasa y hacer técnicas de afrontamiento, hablar con la gente. Si es que a mí me pasa esto, ya no pasa el momento en que uno hace consciente la situación, las cosas van cambiando. Hay que transformar el patrón de necesito ser rescatado a puedo avanzar por mí mismo. Entonces, eso siempre pasa. La perspectiva psicológica perinatal y el nacimiento con cordón, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el bebé nace con el cordón umbilical amarrado en el cuello, no? Entonces, ¿qué dice? El trauma perinatal marca la forma en que una persona enfrenta el estrés, por ejemplo, el esfuerzo, la toma de decisiones y la autonomía también. Cuando el parto
forzado, puede dejar, o sea, ese parto que estamos haciendo que es forzado puede dejar huellas profundas somáticas en el inconsciente, cosas que no se pueden decir. Entonces, por ejemplo, nacemos con el cordón umbilical alrededor del cuello. ¿Qué pasa? El conflicto de libertad o supervivencia. Nada más piensen en esa situación, uno amarrado del cuello. Estoy atrapado, no puedo moverme, pierdo la libertad, estoy a punto de fallecer, me voy a morir. ¿Ven? Entonces siento que algo me aprieta, que no puedo respirar. Salir a la vida fue amenazante y costó, me costó la vida, puede ser. Estoy a punto de morir. Para vivir tengo que luchar mucho. La vida me ahoga, mi familia me asfixia. ¿Ven? Esos son pensamientos inconscientes que tiene la persona cuando ha tenido que sufrir ese trauma de haber nacido de esta manera. Ese tipo de nacimiento se asocia con memorias celulares de asfixia, opresión, peligro, restricción en el momento de salir a este mundo. Entonces, cada vez que la persona tenga que enfrentarse con el mundo, va a sentir que no puede respirar y que todo le aprieta, que hay algún peligro, que estoy restringido, sostenido. Los posibles programas emocionales inconscientes que se graban así son miedo a avanzar, salir al mundo implica mucho peligro. Sensación de asfixia emocional, no tengo espacio para ser yo, me tengo que reprimir y no respiro. Culpabilidad por nacer, ponerme en primer lugar daña a otros. Conflicto de lealtad familiar también, mi existencia puede herir o alterar a mi familia. Postergar decisiones, miedo inconsciente a las consecuencias de actuar. Entonces, ¿cómo se conecta esto con los ciclos horizontales? Los conflictos no resueltos del nacimiento tienden a activarse cíclicamente, sobre todo en los aniversarios de nacimiento, días o meses previos al cumpleaños también, en el momento de la transición a cambio vital, también mudanzas, decisiones importantes, rupturas, lo mismo, ciclos de 7, 9, 11 años según la biodescodificación. En estos momentos uno puede repetirse el patrón emocional de angustia sin ninguna causa aparente, sentirme que me estoy ahogando, me estoy muriendo, me estoy perdiendo la vida sin ningún motivo para hacerlo. No hay absolutamente ningún problema, simplemente la memoria celular le recuerda que es peligroso estar en esa época. Dificultad para tomar decisiones importantes, sensación de no poder respirar literalmente o simbólicamente. Problemas con la voz, garganta, pulmones o cuello relacionados simbólicamente con ese cordón umbilical amarrado al cuello del niño. Entonces, según la interpretación junguiana y los programas emocionales, desde Jung decía que este tipo de nacimiento puede representar un arquetipo del sacrificio o la sombra ancestral donde el precio de nacer y afirmarse es muy alto. Podría estar relacionado con el complejo de culpa inconsciente, culpa de haber nacido, como que no me merezco estar aquí, yo estaba supuesto a fallecer, especialmente cuando hay historias de muertes infantiles, abortos o traumas perinatales en el linaje materno. Por ejemplo, que hay historias de que esto no es no la primera vez que pasa, sino que mi mamá también perdió un bebé de la misma manera, mi abuela lo mismo pasó. Todas esas cosas pueden tener una culpa inconsciente de que otros niños no nacieron o de que los niños en mi familia no tienen el derecho a nacer. ¿Ve? Entonces tenemos el arquetipo del sacrificio, que es el nacimiento con cordón alrededor del cuello, puede activar el arquetipo del sacrificio necesario, donde las personas sienten inconscientemente que su existencia implica un precio o un dolor para otros. Eso puede manifestarse con una tendencia a sacrificarse por otros, sentirse que no merecen ocupar espacio, experimentar culpa por todas las necesidades que tienen. En el caso de la sombra ancestral de Jung, dice que desde el transgeneracional, ese tipo de nacimiento podría conectarse con historias familiares de pérdidas o de muertes, secretos o traumas no hablados, por eso el bebé se atora, patrones de asfixia emocional en el sistema familiar. Por ejemplo, el cordón umbilical simboliza tanto la conexión vital como la posible restricción o limitación de la vida, ¿no? Problemas posibles programas emocionales inconscientes que se pueden grabar, miedo a avanzar,
La persona puede desarrollar un patrón inconsciente de que salir al mundo implica peligro, manifestándose con resistencia al cambio o ansiedad ante nuevas oportunidades, sensación de asfixia también emocional, culpabilidad por haber nacido, como la creencia limitante de que ponerme en primer lugar puede dañar otro o estoy tomando el espacio que le pertenecía a otro. Entonces puede generar ahí, cuando una persona tiene culpabilidad de haber nacido, puede ser por esto, porque después lo hicieron sentir rechazado, abandonado. Eso puede generar patrones de autosabotaje o dificultades para priorizar las prioridades necesarias. Conflictos de lealtad familiar, por ejemplo, la sensación de que mi existencia puede herir o alterar a mi familia, creando tensiones entre los individuos y la pertenencia al sistema familiar. Postergar decisiones, que también le puede pasar a las personas. Entonces, ¿cómo se conecta esto con ciclos horizontales? Los conflictos no resueltos de nacimiento tienden a activarse también cíclicamente, ya como vimos anteriormente, como el otro, en aniversarios de nacimiento, en transición o cambios vitales, en los ciclos de los 7, 9 y 11 años, en la biodescodificación. Ahora, cesáreas programadas. Las que hemos tenido, porque yo también, cesáreas programadas, significado y ciclos. La interpretación junguiana, que dice que desde Jung ese tipo de nacimiento puede representar el arquetipo también de la sombra y del sacrificio. La misma cosa. El precio de nacer, afirmarse es alto, también la culpa inconsciente, especialmente con historias de muertes infantiles. La cesárea programada en un nacimiento quirúrgico, por ejemplo, decidido con anticipación sin que se haya iniciado el trabajo de parto natural, esto desde la medicina es una intervención planificada por seguridad, porque algo está pasando con el niño, entonces uno lo planifica, ¿verdad? Pero el símbolo emocional representa un nacimiento sin elección y esfuerzo activo del bebé. O sea, el bebé no tuvo nada que elegir, no fue que fuera su tiempo, no hubo un esfuerzo para nada. Entonces, según la perspectiva médica, se planifica con anticipación, evita el trabajo de parto natural, se realiza por razones médicas o de seguridad y permite controlar el momento exacto del nacimiento. Ahora, la simbólica, desde la biodescodificación, un nacimiento sin participación activa del bebé, una llegada al mundo decidida por otros, la ausencia de esfuerzo natural de abrirse camino al mismo, o sea, que no hace ese esfuerzo natural de que yo vengo al mundo abriéndome camino solito, proceso donde el tiempo natural es alterado. Entonces, ¿cuál es el mensaje simbólico que se va a quedar en el subconsciente de este bebé? No soy yo quien decide cuándo nacer. La vida ocurre porque otros deciden por mí. Me cuesta iniciar si no me empujan desde afuera. No sé cuándo es mi momento. Algo o alguien tiene que abrirme el camino por mí. La separación ocurre de forma repentina y sin preparación. Entonces, los ciclos horizontales de la cesárea programada son, como todo nacimiento de cesárea deja una huella perinatal que puede activarse cíclicamente, sobre todo lo mismo, aniversarios, proyectos, cambios de proyectos, ciclos de 7, 9, 12 años, todo eso siempre va a ser lo mismo porque estamos hablando del nacimiento, ¿no? Eso siempre vamos a tener esta plantillita acá, siempre la vamos a tener aniversarios, cambios de vida, cambios de proyectos, decisiones, lo que sea que se haya un cambio en un ciclo clave, importante en la vida de uno, siempre vamos a tener ahí esos problemitas. Ahora, ¿cuáles son las posibles reacciones? Miedo, ya saben, a dificultad para tomar la iniciativa en proyectos personales y profesionales. Y siempre estas personas van a esperar y no hágalo usted primero, no, yo no hago nada. Bien, yo espero que ella lo haga o que lo haga y a ver qué pasa. ¿Ven? Los patrones de buscar aprobación externa antes de actuar, como eso le pasó cuando estuvo en la cesárea, que tenía que tener la aprobación externa para salir, siempre va a estar en las mismas cosas. La aprobación primero para él poder hacer alguna cosa, porque no va a creer que tiene la capacidad y el conocimiento necesario para hacer nada. La voz interior que juzga la propia pasividad o indecisión, generando frustración y sensación de estancamiento siempre.
Búsqueda de sistemas, rutinas o personas que organicen el camino para él, con dificultad para improvisar o seguir el propio ritmo. Entonces, las manifestaciones en la vida cotidiana, por ejemplo, dificultad para emprender o iniciar proyectos propios, tendencia a funcionar mejor en estructuras establecidas, sensación de no saber cuándo es el momento adecuado, esperar a que otros tomen la decisión por ellos. La activación en ciclos específicos, ya sabemos, fechas de cumpleaños, 7, 9, 12 años, momentos de transición vital, cuando se enfrenta a situaciones que requieren iniciativa propia, ahí no va a poder. O sea, le cuesta mucho trabajo. Va a tener que estarle contando y preguntándole a todo el mundo para ver qué es lo que va a hacer. Ahora, según yo, la mirada programada nos da el arquetipo del self no protagonista, o sea, del yo que no soy protagonista. El nacimiento por cesárea programada puede simbolizar yo que no puedo manifestar que no puede manifestar el tiempo natural. O sea, yo no puedo manifestar nada, como que todo lo quiero hacer a otro tiempo, como que antes de ya quiero las cosas ya, pero no puedo, o estoy esperando algo y termino haciendo las cosas cuando no es. Intervención de otros, como por ejemplo médico, el sistema y todo para el destino personal, la separación entre la voluntad consciente y el impulso instintivo. Este patrón puede repetirse en la vida adulta como una desconexión entre lo que yo quiero y lo que hago realmente. La integración del complejo, por ejemplo, el trabajo terapéutico junguiano buscaría en este caso, por ejemplo, reconectar el cuerpo y sus ritmos naturales, desarrollar la confianza en el timing propio, o sea, en el tiempo propio, integrar la sombra de la pasividad, fortalecer la capacidad de iniciativa autónoma. El proceso puede verse como un segundo nacimiento, esta vez elegido conscientemente. Ahora, una cesárea de urgencia es una intervención quirúrgica no planificada relacionada con el parto vaginal y representa un riesgo para la vida de la madre o el bebé, ¿no? Ocurre en un ambiente de urgencia, estrés y alto nivel emocional. Entonces hay un peligro inminente ahí. Entonces venir al mundo es peligroso y vivir es riesgoso. Hay un cambio brusco de dirección, la vida puede cambiar sin previo aviso. Rescate de último minuto, necesito que me salven para sobrevivir. Falta de preparación, las cosas importantes suceden sin aviso. Eso es lo que piensa ese bebé que nació así, ¿no? Falta de preparación, interrupción del proceso natural, no puedo terminar lo que empiezo. Drama o urgencia como un constante, por ejemplo, solo reacciono cuando la vida me pone contra las cuerdas. Este tipo de nacimiento puede generar una programación inconsciente de urgencia o de crisis. Siempre hay una crisis donde la persona funciona bien solo bajo presión externa. O sea, esas personas que quieren a todas tienen que estar en el caos, en la presión, en el afán, siempre los van a ver así. Nunca van a estar en una cosa tranquila, relajadito, no, siempre tienen que estar corriendo en presión extrema y se sienten que actuar a tiempo de forma anticipada no es posible y no tiene ningún sentido. Entonces están a últimas horas a toda carrera y lo van a hacer así, corriendo y necesitamos pues de salir adelante. Bueno, entonces hay bloqueos o parálisis al iniciar cualquier cosa, crisis emocionales en los cumpleaños, en antes del cumpleaños está en angustia, en conflicto, siempre está peleando con alguien, está en un desastre pues. Problemas físicos en fechas claves como síntomas respiratorios, cardíacos, digestivos que aparecen cíclicamente, especialmente en los aniversarios o en momentos de vida. Control excesivo por algo que pasa, por ejemplo. Tendencia a la hipervigilancia, o sea, que está siempre reaccionando a todo lo que pasa por ahí alrededor. Planificación excesiva o miedo constante a que ocurra algo inesperado que requiere intervención urgente. Patrones de comportamiento de un niño que nace así. La cesárea de urgencia puede manifestarse en patrones como procrastinar hasta el último momento, funcionar mejor bajo presión extrema, tendencias a crear o atraer situaciones de crisis, dificultad para mantener rutinas, sensación de que algo malo va a pasar. Entonces ya sabes, se activa la misma cosa, semanas previas al cumpleaños,
los múltiplos del 7, 9, 11, iniciar nuevos proyectos o relaciones, momentos de transición vital. Según Jung, también tienen el arquetipo del renacimiento forzado, la interrupción abrupta de los contenidos inconscientes, el yo que es extraído antes de estar listo, que como que lo sacan del horno antes de que esté cocinado, la intervención del destino a fuerzas externas, un proceso de individualización interrumpido. El patrón puede manifestarse como miedo a perder el control, dificultad, o sea, esas personas que están súper controladoras, tienen que estar ahí, siempre están con el problema, con la cosa, con todo el mundo, pues no sueltan a nadie. Dificultad para confiar en procesos naturales, no confían en nadie tampoco, tienen que hacer ellos mismos todo. Tendencia a anticiparse a las catástrofes, sensación de que algo siempre va a salir mal, necesidad de estar preparado para todas las emergencias. Entonces, ahora, cuando el nacimiento es largo y doloroso, esto reconectar la integración del complejo, por ejemplo, reconecta la confianza con los procesos naturales de la vida. Uy, ¿qué pasó aquí? Desarrolla las capacidades de planificar y sin rigidez y fluir sin caos, transformación de la crisis. Es como integramos estas clases de situaciones, confianza en mí mismo. Entonces, los mensajes emocionales en nacimientos largos y dolorosos son que lentitud, todo lo que empiezo me cuesta, todo tarda en llegar. Para lograr algo tengo que sufrir mucho. La vida se resiste a dejarme pasar, no me quiere afuera. Siempre me tomo o me tardo más que los demás. Existir duele. Mi presencia causa sufrimiento. No estoy seguro de que deba estar aquí. Entonces, lo mismo, aniversarios de nacimiento, transiciones importantes cuando hay otros proyectos, todas esas cosas, etapas vitales. Las manifestaciones comunes son como el sentimiento de cansancio crónico ante todos los comienzos. Tendencia a empezar cosas con entusiasmo, pero sentirse atrapado y bloqueado inmediatamente. Dificultad para terminar procesos y sentir que nunca se llega a terminar nada. Conflictos respiratorios, musculares, digestivos, todo eso simbolizan esfuerzos o contención. Patrones de comportamiento. El nacimiento largo doloroso puede manifestarse como sensación de que todo cuesta más esfuerzo de lo normal. La creencia de que la vida es una lucha. Esos son los que piensan que la vida es sufrirla. Tendencias a complicar procesos simples. Todo lo que vean ellos simples no es normal, así que ellos lo quieren complicar de alguna manera. Dificultades para disfrutar logros. Siempre hay otro esfuerzo por delante, siempre. Siempre van a tener tensión muscular crónica, problemas respiratorios en momentos de esfuerzos, fatiga desproporcionada ante nuevos proyectos, dolores de cabeza, contracturas en periodos de cambio. Desde la mirada junguiana, el arquetipo del héroe sufriente. Este es el héroe que sufre. Entonces, el arquetipo del héroe que debe superar pruebas, la sombra del sufrimiento como un camino necesario, el mito del sacrificio como precio del logro, el descenso de la sombra. El nacimiento largo simboliza el difícil tránsito entre el inconsciente y la conciencia, la resistencia a abandonar el estado de unión primordial, el esfuerzo de individuación y separación. Ahora, cuando hay anestesia en el parto, también. Mensaje simbólico de la anestesia en el parto: desconexión afectiva, mi madre no estuvo presente cuando llegué. Soledad al nacer, estoy solo. O desde aquí nací, estoy aquí pero nadie me ve. Porque acuérdense que a la mamá le ponen la anestesia y queda dormida. Entonces no hay quien reciba a ese bebé. No fui recibido con conciencia ni contacto emocional. Nacimiento impersonal o técnico. Mi llegada fue un procedimiento, no un vínculo, confusión sensorial y energética. No entiendo qué pasó, por qué. Herida de abandono temprano. El amor puede desaparecer sin aviso.
Desde ahí, desde ese nacimiento, cuando la mamá está completamente herida, porque no estoy diciendo, a uno le pone la epidural y ya, bueno, queda, ese es el mejor que hay, le quita el dolor, pero no se siente todavía dormidito, ¿no? Pero en este caso la mamá está completamente perdida, entonces no hay quien reciba al niño. Entonces, este niño va a crecer o van a ser con la capacidad para formar vínculos seguros, no va a obtener la capacidad, no, o sea, le va a costar la confianza básica en la relación, la sensación de ser visto y reconocido, tolerancia a la separación, va a ser de esos niños llorones que va a estar siempre detrás buscando a la mamá y siempre con ese miedo de que la mamá no va a volver. El miedo al abandono en relaciones cercanas, sensación de no estar completamente presente, dificultad para desconectar, para conectarse emocionalmente, tendencia a buscar reconocimiento constante. Entonces, búsqueda de presencia. Siempre va a querer en relaciones que esté ahí, ser visto, reconocido. Siempre una dependencia emocional demasiado extrema, desconexión, protección, protectora, tendencia como a anestesiarse emocionalmente para evitar sentir el dolor de los abandonos. Confusión en el vínculo, dificultad para interpretar señales emocionales o para confiar en la permanencia del afecto. Un anhelo, una necesidad tremenda de conexión profunda, búsqueda de relaciones donde exista una presencia plena y consciente. Desde la perspectiva de la madre, la anestesia también puede dejar a la madre una huella de culpa inconsciente, una desconexión, una sensación de pérdida. No estuve ahí para recibir a mi hijo, me lo quitaron sin darme cuenta, no sé qué pasó en ese momento. Eso puede generar dificultades en el vínculo inicial y sensación de que hay deuda o una sobreprotección inconsciente sobre ese niño. En la mamá, la sensación de haber perdido un momento crucial en la vida de ese bebé, culpa por no haber estado plenamente presente, dificultad para conectar con la experiencia real del nacimiento, sentimiento de que algo quedó incompleto. Entonces, va a haber esa mamá va a tratar de compensar inconscientemente esa falta con sobreprotección, con necesidad de control sobre el desarrollo de su hijo, una persona súper controladora y dificultad para establecer límites sanos y una búsqueda constante de afirmación del bien. ¿Ok? Bueno, voy a